Bueno, me dispongo a uno de estos videos de escribir en cierta forma, intentar describir en cierta forma algunas de mis novelas, sobre todo la más reciente. En este caso me gustaría abordar Razones Seminales. Las novelas, aunque esta es un policial negro, thriller policial, en realidad no me gusta definirlos, a mí a muchas las novelas en una determinada corriente. Se intentó darle esas formas para poder ubicar distintos tipos de obras literarias dentro de corrientes determinadas. Policial negro thriller es una expresión, dado que ese contenido sí lo tiene la obra, pero tiene muchos aspectos de la cuestión psicológica, del comportamiento psicológico del ser humano. En este caso, Razones Seminales transcurre esencialmente en la ciudad de Manhattan, aunque participa la ciudad de Montreal y la ciudad de Buenos Aires, con con hechos que tienen que ver con el nudo de la trama. En realidad, las historias son importantes en una novela, porque son importantes atraer, introducir al lector y llevarlo hacia momentos de tensión, de intriga, de suspenso, donde la poesía te puede trasladar a momentos emotivos o momentos de profundo sentimiento que saca de adentro eso que necesitamos extraer los escritores para conmover. No es fácil, es lo más difícil de la literatura, por eso a veces la trama no es lo central, sino qué se intenta decir, qué se logra decir, cómo uno puede desentrañar la conducta humana en cada uno de los personajes que intenta describir en este proceso narrativo. En este caso la obra cuenta con más de 20 personas, aunque 5 o 6 son los protagonistas y sobre todo una periodista, que es la que desnuda la trama de espionaje, de intrigas políticas y policiales de esta novela. Pero hay otros personajes y lo que tratamos de dilucidar en cada uno de los personajes es la propia condición humana, cómo cada uno aborda la problemática con la cual se enfrenta en la cotidianidad, las crisis, cómo cada uno lleva sobre sí la carga de su historia, cómo asimila de acuerdo a su historia, a su formación psíquica, a su experiencia física, los distintos acontecimientos con los cuales se tiene que confrontar. En este caso, oscuridad, luces, sombras son las que van definiendo cada una de las características de los personajes. Del policía ya retirado, ebrio, con un pasado complicado, familiar, la periodista, de un padre que no conoce y que trata y aparece ya sobre el final de la trama, siendo un personaje central, el fiscal, envuelto en una trama de corrupción, atado a un rincón histórico con su padre, ex bombero, partícipe de las torres de la recuperación del rescate de las víctimas de las Torres Gemelas y humillado por sus compañeros, por cobarde. Ese sentimiento nacionalista que se creó de persecución hacia ciertas comunidades en esa ciudad en ese momento trágico. Hombres de las finanzas, especuladores financieros, que intentan armar sus recursos y su futuro a partir de la especulación y la compleja trama que es el sistema financiero de Wall Street. La policía de Nueva York como central, demostrando los viejos y los nuevos métodos policiales, el corte tangencial que vivió esa ciudad a partir de la gestión de Giuliani como alcalde de la ciudad de Manhattan, los nostálgicos represores policiales y los actuales policías, toda una trama que se entrecruza entre Buenos Aires, Montreal y Manhattan. Un senador demócrata inmiscuido en una trama de explotación a jóvenes
traídos de distintas provincias, distintos países de Latinoamérica para ser explotados en la ciudad. Los intentos de los republicanos de quedarse con la ciudad de Manhattan a partir de una cantidad de artilugios políticos y de espionaje para arrebatarle esa gran ciudad, esa metrópolis como es el estado de Nueva York a los demócratas para poder perpetuarse en el gobierno. Una figura similar a Trump manejando el gobierno en ese momento, y la aproximación de la pandemia, lejada allá en China, que aún no traspasa las fronteras, pero que es advertido con un joven estudiante de química proveniente de esa ciudad oriental. Lo que intento con esta novela es tensa, aguda, para mi forma de interpretar, aunque no quiere decir con esto que eso defina su calidad, es intentar esto, la cultura que se entrecruzan en esa gran ciudad, su historia muy abigarrada, vinculada a la esclavitud y hoy a la inmensa cantidad de comunidades que conviven en esa gran ciudad. Un Estado que por afuera demuestra mecanismos muy claros de procedimientos democráticos, pero por dentro convive una cantidad de conspiraciones al límite de la legalidad, y siempre la luz, que termina ganando como esperanza, como posibilidad de recuperar ese concepto que está implícito en el título. Razones seminales tiene que ver, de acuerdo a una interpretación que hizo en su momento San Agustín, sobre que Dios depositó en el hombre, en el momento de su creación, una semilla que el hombre debería desarrollar para el bien o para el mal. Quedaba en decisión del hombre qué tipo de persona, qué tipo de humanidad quisiera construir. En este caso, queda traslucido en esta historia qué tipo de humanidad estamos construyendo, qué tipo de sociedad estamos conformando y qué visión conceptual vamos teniendo sobre nuestra propia condición de seres humanos. Somos iguales, somos distintos, hay mejores y peores, hay colores más contundentes que otros, y toda la corriente que fue surgiendo en su momento de la clausura, de la anulación por pensar distinto. Bueno, Razones Seminales encierra un mundo propio para poder develar. Establece caminos, establece teorías, ideas para que el lector pueda indagar sobre ellas y buscar él mismo su propia respuesta. La literatura no tiene respuesta, no da respuestas. Establece una historia, una trama, un suspenso, pero dentro de esta estructura lo que intenta hacer quien escribe es ver un poco más allá, representar lo que somos e intentar descifrar hacia dónde vamos.